Una delegación del gobierno de Colombia viajó a Cuba para sondear la voluntad de paz del ELN. Así lo informó el jueves el presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado su intención de reiniciar diálogos con esa guerrilla. Vamos a cotejar, hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz. Pero ahora se trata de ver si es cierto. El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, sostuvo diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional en Cuba, pero Duque los sepultó tras un atentado contra una escuela de la policía que dejó una veintena de muertos. El nuevo presidente de Colombia no ha determinado si la isla sería el escenario para los nuevos diálogos. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó el lunes que su país será garante de esa negociación. Vemos una oportunidad para retomar el diálogo y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes. Estaremos al servicio de lo que las partes soliciten. Aunque el acuerdo de 2016, que desmovilizó a la guerrilla de las FARC, alivió la violencia política, Colombia vive un agudo rebrote por cuenta de grupos armados que se lucran del narcotráfico y la minería ilegal. Después de la ruptura de las conversaciones de paz, el Ejército de Liberación Nacional aumentó su pie de fuerza, pasando de 1.800 a 2.500 combatientes y colaboradores, según estimaciones oficiales. Tenemos aquí al doctor Carlos Sánchez Berzaín, experto en política internacional, abogado, exministro de Defensa de Bolivia y director del Instituto Interamericano por la Democracia. Doctor Sánchez Berzaín, estamos viendo al presidente de Colombia, ex guerrillero del M-19, y comentábamos fuera del aire que cuando me tocó entrevistar a Joaquín Navarro Wolf, cuando ganó una senaduría, integrándose él ya al proceso de la vida civil en Colombia, se decía en Colombia en ese entonces que el más radical de la dirigencia del M-19 era Gustavo Petro, y fue el único que llegó a la presidencia, acá a la Casa de Nariño. Bueno, Oscar, lo que estamos viendo ahora es la definición de la política exterior del gobierno de Petro, que es una política paradictatorial. Está yendo en la línea de Fernández Kirchner de la Argentina y de López Obrador de México. Está reponiendo relaciones con la dictadura de Venezuela, mandando embajador y recibiendo embajador. Sin embargo, no invita a Maduro todavía. Bueno, pero esas son, en medio, la definición es que tiene relaciones con la dictadura, con la usurpación. Está abriendo todas las posibilidades y todas las relaciones con la dictadura de Cuba, y además reconociéndole a Cuba un papel que es una grandísima hipocresía, pero además un error estratégico muy grave para el Estado colombiano, que es hacer de los promotores, sostenedores y dueños de la guerrilla, de la violencia y del crimen organizado, que es la dictadura cubana, los mediadores, los árbitros de la paz. Entonces, esta es una definición estratégica muy seria, porque la política exterior del gobierno de Petro en Colombia por los próximos 4 años es una política paradictatorial de sostenimiento de las dictaduras del castrochavismo, de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de sostenimiento de la violación de los derechos humanos y de lavado de los grupos criminales y guerrilleros. Eso es lo que está yendo a hacer y es muy lamentable, pero está clarísimo. Cuba como gran mediador en las conversaciones de paz, nuevamente, ¿la utilizó antes Juan Manuel Santos? Bueno, el problema es ese, el problema es que no puede utilizarse de mediador al grupo, al país, al régimen que ha organizado las guerrillas, que ha sostenido las guerrillas y que en los últimos años ha protegido a los dirigentes criminales del Ejército de Liberación Nacional. Lo que está haciendo Petro es mandar una misión a Cuba para hablar con la gente que está protegida por la dictadura de Cuba y que estaba requerida por el gobierno de Colombia. Yo quiero recordar que el gobierno de Colombia ha pedido reiteradamente la entrega de esos delincuentes con ese título, porque están procesados criminalmente por delitos gravísimos en
en Colombia, que no son solamente el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos. Entonces se pasa por encima de todo eso Petro, y lo que estamos viendo, además de una política exterior paradictatorial, es una política interna pro-guerrillera. Ahora bien, cuando dice de la paz total, para tratar de reinsertar a los disidentes a la vida civil, a la vida civilizada en Colombia, ¿eso es lo que busca Petro? Bueno, ese es el sofisma para disfrazar el crimen de política. El gran logro que ha tenido las FARC es convertir a criminales en políticos, sacarlos del narcotráfico y llevarlos al Senado, vulnerando toda la estructura democrática y la Constitución colombiana en contra del voto del pueblo colombiano que dijo no a eso en un referéndum. Entonces ahora van a completar eso. Se trata de lavar y de hacer que los criminales que deberían estar respondiendo ante la justicia pasen a ser políticos y después juzguen a la gente que ha defendido el orden público, que terminan siendo políticos, militares, policías, y de esa manera establecen un sistema con el cual nadie más se animará en las Américas a hacerle el frente al narcotráfico. Y ese es otro elemento. Petro, en su discurso de inauguración, ha llegado diciendo que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y se ha adherido al planteamiento también castrochavista, planteado por Evo Morales en las Naciones Unidas el 2016 y el 2018, diciendo que la lucha contra el narcotráfico es el instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. Lo dijo Evo Morales, los respaldó Santos, los respaldó Cuba, y ahora llega Petro y dice ha fracasado la lucha contra el narcotráfico, y lo dice desde Colombia, que es el país más exitoso en la lucha contra el narcotráfico. Nos quedan 15 segundos. ¿Van a modificar la Constitución de Colombia? No creo que llegue a eso. Yo creo que este es un gobierno que va a entregar el poder después de 4 años, pero ha de hacer todo el daño que pueda nacional e internacionalmente para favorecer al crimen organizado que se llama castrochavismo, del que lamentablemente Petro forma parte. Gracias. Regresamos de inmediato.